Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy aquí, como siempre, lista para traerles el chismecito que tanto nos gusta y del que tanto disfrutan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una historia que ha estado rondando por las redes sociales, una historia que ha generado mucha especulación superíndice 3N, muchísima controversia y que, aparentemente ya empieza a dejar entrever la verdad. A su vez, vamos a sumergirnos en el supuesto romance secreto entre Burak Uzupárrafoibit y Neslihan Atagul. Agárrense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos a desgranar todo este salseo, quiero recordarles, como siempre, que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en ese botoncito rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y formes parte de esta gran familia de chismosos empedernidos. Ya sabes que aquí siempre tenemos las últimas noticias, los dramas jugosos y las teorías locas del mundo del espectáculo, así que no te lo puedes perder. Ahora sin rodeos, vamos al meollo del asunto. Burak Uzupárrafoibit y Neslihan Atagul, dos de los nombres importantes y reconocidos de la televisión superíndice 3N turca. Ambos son súper talentosos, guapúsimos y con una trayectoria impresionante. Y por supuesto, ambos han protagonizado dramas que nos han robado el aliento y nos han hecho suspirar. Pero ¿qué copyright pasa cuando dos estrellas de este calibre se cruzan en el camino? Pues inevitablemente se desatan rumores, chismes y teorías de todo tipo. La verdad es que esta historia de un romance secreto entre Burak y Neslihan no es nueva. Lleva o más menos circulando como un rumor persistente que se niega a desaparecer. Todo empezó superíndice 3, obviamente durante las grabaciones de Kara Sevda, la exitosísima serie que protagonizaron juntos. La química entre ellos era palpable en la pantalla, las miradas intensas, los besos apasionados. Vamos que parecía que el amor traspasaba la televisión superíndice 3N. Y como era de esperarse, los fans empezaron a fantasear con la idea de que esa química se extendiera fuera del set. Empezaron a buscarse o más menos pistas, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y claro, en internet todo se magnifica. Un simple like en una foto, un comentario inocente, una mirada casual durante una entrevista, todo se convirtió en evidencia irrefutable de un romance secreto. Era como si los fans estuvieran armando un rompecabezas gigante, cada pieza un pequeño más menos o detalle que, según ellos, confirmaba la teoría. Incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos actores en entrevistas conjuntas, detectando, más menos de nerviosismo y miradas furtivas que delataban su amor prohibido. QU copyright nivel de Sherlock Holmes, chicas. Pero aquí es donde la cosa se complica. Porque, recordemos, tanto Burak como Neslihan están casados. Burak con la también copyright Beyusima Fariyevsen, con quien tiene un hijo, el adorable Karan. Y Neslihan con Kadir Doyulu, otro actor turco bastante conocido. Asu que el superíndice 3 gicamente la idea de un romance entre Burak y Neslihan generaba muchísima controversia y por supuesto, muchísimo morbo. Era una bomba de tiempo esperando a explotar. La prensa del corazu superíndice 3N turca, siempre hambrienta de exclusivas, no dejaba de especular y buscar cualquier rendija que confirmara el romance. Los paparazzi los seguían a sol y sombra, esperando el momento preciso para captar una imagen comprometedora. Durante aún más menos ambos actores negaron rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3N amorosa. Insistieron en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Sus parejas también copyright se mantuvieron al margen, evitando alimentar los rumores y mostrando una imagen de unidad y confianza. Era una estrategia inteligente para intentar sofocar el incendio mediático. Fariye y Kadir, en particular, se mostraron muy unidos y enamorados en público, como una forma de reafirmar su compromiso y desmentir cualquier rumor de crisis matrimonial. Vamos que se tomaron muy en serio el papel de pareja perfecta. Pero ¿por qué copyright entonces este rumor se ha mantenido vivo durante tanto tiempo? Pues creo que hay varios factores que han contribuido a ello. Primero, como ya dije, la química innegable entre Burak y Neslihan en Kara Sevda. Era difícil creer que esa pasión superíndice 3N fuera solo actuación superíndice 3N. Segundo, el hecho de que ambos son figuras públicas muy populares,
lo que hace que su vida privada sea objeto de constante escrutinio. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, cada publicación superíndice 3n en redes sociales es interpretada como un mensaje oculto. Es como vivir en un gran hermano constante. Y tercero, la naturaleza humana, que siempre se siente atraída por el drama y el salseo. Seamos sinceros, a todos nos gusta un buen chisme. Nos encanta imaginar historias de amor prohibido, de engao más menos os y reconciliaciones. Es como una telenovela en la vida real. Pero volviendo al tema principal, CUL es la verdad de True S de todo esto. Pues AQ es donde las cosas se ponen aún interesantes. Porque recientemente han surgido una serie de eventos y declaraciones que han reavivado los rumores de una manera sorprendente. Es como si alguien hubiera echadole un más menos al fuego, haciendo que las llamas volvieran a arder con fuerza. Primero se dice que la relación superíndice 3n entre Burak y Farille no estará pasando por su mejor momento. Hay fuentes que aseguran que han tenido fuertes discusiones y que incluso estarán considerando la posibilidad de separarse. Obviamente estos son solo rumores, pero el hecho de que hayan surgido de repente le da un nuevo matiz a toda la historia. Si el ruo suena, agua lleva, chicas. Se dice que la presión superíndice 3n mediúltica y la constante persecución superíndice 3n de los paparazzi habrán afectado la relación superíndice 3n de Burak y Farille. Además, algunos medios turcos han insinuado que Farille estará celosa de la relación superíndice 3n de amistad entre Burak y Neslihan, lo que habrá generado tensiones en el matrimonio. Segundo, y esto es aún impactante, se han filtrado unas supuestas conversaciones privadas entre Burak y Neslihan. En estas conversaciones, que obviamente no podemos confirmar si son autocopyrighticas o no, se puede apreciar una cercanía y una complicidad que va de una simple amistad. Hay mensajes cariu más menos osos, comentarios subidos de tono y hasta insinuaciones de encuentros secretos. AQ es donde el chisme se pone realmente jugoso. Por supuesto, estas filtraciones han causado un autocopyrightico revuelo en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos creen que son pruebas irrefutables de que el romance secreto siempre existió superíndice 3, mientras que otros piensan que se trata de un montaje para dar más menos a la imagen de los actores. La guerra servida. En Twitter el hashtag #Burak Neslihan se ha convertido en trending topic mundial, con miles de mensajes a favor y en contra de los actores. Algunos fans incluso han creado perfiles falsos para difundir ese información superíndice 3n sobre el supuesto romance. Y AQ es donde entra en juego la cuestión superíndice 3n de la credibilidad de las fuentes. Porque, seamos honestos, en Internet se publica de todo. Es muy fácil manipular información superíndice 3n, crear noticias falsas y difundir rumores malintencionados. Así que antes de dar por sentado que estas conversaciones son reales, es importante analizarlas con ojo crítico y tomarlo todo con pinzas. No podemos creer todo lo que vemos en Internet, chicas. Hay que ser cautelosas y verificar la información superíndice 3n antes de compartirla. Además, es importante recordar que la privacidad de las personas es sagrada y que no tenemos derecho a difundir conversaciones privadas, incluso si son de figuras públicas. Pero independientemente de si las conversaciones son autocopyrighticas o no, lo cierto es que han logrado poner en jaque la imagen de Burak y Neslihan. Ambos han sido objeto de fuertes críticas y han tenido que enfrentar una ola de comentarios negativos en las redes sociales. Muchos fans se sienten decepcionados y engao más menos a dos, mientras que otros los defienden a capa y espada. Es como una batalla campal en el mundo virtual. Lo que me parece triste de todo esto es que independientemente de si hubo o no un romance, las verdaderas víctimas de toda esta situación superíndice 3n son las parejas de Burak y Neslihan, Farille y Kadir. Ellos son quienes han tenido que soportar el peso de los rumores, las especulaciones y las dudas. Imaginen lo difícil que debe ser ver CU superíndice 3 se pone en tela de juicio la fidelidad de tu pareja, especialmente cuando eres una figura pública. Es una situación superíndice 3n muy delicada y dolorosa, que puede afectar profundamente la confianza y la estabilidad de una relación superíndice 3n. En mi opinión superíndice 3n, creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad. Los actores, por muy famosos que sean, también copyright N son personas, con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas.
No tenemos derecho a invadir su intimidad, a juzgar sus decisiones ni a difundir rumores que puedan menosarlos. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias luchas y problemas. Al final del día, la verdad sobre el supuesto romance secreto entre Burak y Neslihan solo la saben ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Pero independientemente de lo que creamos, creo que es importante mantener una actitud respetuosa y evitar caer en el juego del morbo y la difamación superíndice 3N. No podemos olvidar que nuestras palabras y acciones tienen consecuencias y que podemos causar daño más menos o a otras personas, incluso sin darnos cuenta. En resumen, hemos explorado a fondo el persistente rumor del romance entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, nacido durante su colaboración superíndice 3N en Karasevda. Analizamos la química palpable en pantalla, el impacto de sus respectivos matrimonios y el reciente resurgimiento de la especulación superíndice 3N debido a supuestas filtraciones. Subrayamos la importancia de la privacidad y la necesidad de abordar estos rumores con escepticismo y respeto. También profundizamos en el impacto que estos rumores tienen en las parejas de los actores, Farideh y Kadir, y en la necesidad de ser cautelosos con la información superíndice 3N que encontramos en Internet. Y bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y especulaciones, así que tu superíndice 3 menlo con calma y no se lo tomen demasiado en serio. No quiero que nadie se obsesione con este tema. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo este tema. ¿Creen que realmente hubo algo entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es un invento de la prensa? ¿Creen que las supuestas conversaciones filtradas son reales o falsas? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, los estaré copyright leyendo todos y cada uno de ellos. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos para que también copyright N se enteren de este salseo y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. *** profundizando en los rumores y sus implicaciones ***. Para aún más menos adir a esta sopa de intrigas, han surgido detalles sobre la supuesta tensión superíndice 3N en el set de Karasevda, mucho después copyright S de su finalización superíndice 3N. Ex trabajadores de la producción superíndice 3N, bajo anonimato, han revelado que la atmósfera superíndice 3 esfera durante las últimas semanas de grabación superíndice 3N era palpable. Se dice que Farideh visitaba el set con mayor frecuencia de lo habitual, y que las interacciones entre ella y Neslihan eran, digamos, fruas. Además, la ausencia de Burak y Neslihan en eventos sociales importantes de sus respectivos CEU superíndice 3 News también copyright N ha sido interpretada como una seu más menos al de problemas. Aunque las agendas de los actores suelen ser complicadas, los fans observadores notaron que coincidían inexplicablemente en la ausencia. ¿Simple coincidencia o algo el misterio? Ahora hablemos de las famosas conversaciones filtradas. Un experto en ciberseguridad analizó superíndice 3 algunas capturas de pantalla que circulaban por las redes, y su dictamen fue, difícil de verificar la autenticidad al 100%, pero tampoco hay indicios claros de manipulación superíndice 3N. Esto aún más menos leu más menos al fuego. Si resultan ser autocopyrightísticas, el contenido revela un coqueteo que ayud de la amistad profesional. Si son falsas, alguien ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a dar más menos la reputación superíndice 3N de estos actores. La repercusión superíndice 3N en la carrera profesional de Burak y Neslihan también copyright N es digna de mención superíndice 3N. Algunas marcas han reconsiderado sus contratos publicitarios con ambos actores, y se rumorea que un proyecto cinematográfico importante ha sido pospuesto indefinidamente. El daño más menos o colateral de un escándalo de esta magnitud puede ser devastador. Y no olvidemos el impacto en la salud mental de los involucrados.
La presión superíndice 3N mediúltica constante, los juicios públicos en las redes sociales y la incertidumbre sobre el futuro pueden causar copyright S, ansiedad y depresión superíndice 3N. Es importante recordar que detrás de las maras, hay personas reales que sufren las consecuencias de los rumores y las especulaciones. En definitiva, la historia del supuesto romance secreto entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul es un culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Lo que es cierto es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de la fama, la importancia de la privacidad y el poder destructivo de los rumores. Así que chicas, sigamos disfrutando del chisme con responsabilidad, recordando que detrás de cada historia hay personas reales con sentimientos y vidas que merecen ser respetadas. Y no olviden suscribirse al canal para más salseo. Besitos.